Gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre, aleluya, la gloria es para Él, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Porque aquí estamos, Señor, aleluya, gozándonos, Santo Dios. Oh, poderoso eres, Señor. Gracias te doy por tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por ese precio en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, mi Rey amado, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Señor, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Filipenses. Capítulo 3. Y vamos a estar leyendo dos versículos del 8 al 11, 3 versículos, del 8 al 11. Santo Dios amado, santo eres, Señor. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y leamos para todos y vamos a estar leyendo ahí, siguiéndome con la palabra. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Padre amado, Dios poderoso, Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que seas tú añadiendo bendición a tu palabra. Que seas tú, Señor, aleluya, Señor, allí, Señor, abriéndonos todos, Señor, rompiendo toda estructura, todo lo que el enemigo, Señor, haya puesto, Señor, para que en esta mañana tu palabra sea disertada, aleluya, Señor, los que están aquí, aleluya, los que están escuchando en este momento, y los que van a escuchar, aleluya, tu palabra, Rey de Reyes, Señor, que haga ese efecto especial en cada vida, Señor, que haga ese efecto, mi Dios amado, aleluya, Señor, que penetre en lo más profundo de su vida, de su ser, Señor, en el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a sentarnos, aleluya. Vemos algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta de verdad. Estamos en todavía otra vez, exactamente el año pasado, para este tiempo, estábamos en cuarentena, ¿verdad? Tremendamente, y otra vez ha pasado. Eso es algo como que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que tener en cuenta. Mirar de verdad, nosotros aún tenemos que tener todo, tenemos que escudriñar, tenemos que mirar. Por eso yo digo, Señor, lo que tú quieres poner en tu pueblo, Dios quiere en nosotros de pronto hacer como algo nuevo, una reestructuración. Quiere que nosotros de pronto cada día nos podamos meter más con Él. Que en vez de que esto nos ponga, nos achicopale o nos ponga allí, nos alejemos, ¿sabes? Esto nos debe hacer en nosotros un aliciente para buscarle más. Un aliciente para entender que Él quiere hacer algo con su pueblo, que Él quiere derramar. Entonces, cuando vemos eso, lo que más le tenemos que decir al Señor de verdad, como juntos, como pueblo, como cuerpo de Cristo, es estar unidos y estar pidiéndole al Señor que allí de pronto, allí donde estamos en nuestros hogares, que allí donde cada persona de pronto a veces dice, ni siquiera se atreve a salir, ni siquiera se atreve a estar en unidad con los hermanos. Tenemos que decirle al Señor, Señor, también aplica, llega a ellos, que tu presencia, Señor, aleluya, Señor, comienza a manifestarse y que todo aquello que Dios tiene planificado, no solamente para mi vida, sino para todos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia debemos estar unidos. Y en esta mañana voy a estar hablando del poder de la resurrección. Sabemos
toda esta semana he hablado de la Pascua, he hablado de los panes sin levadura, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque vemos que la Pascua comenzó precisamente, la Pascua judía, la Pascua bíblica, comenzó el domingo y termina ayer. Recuerde que Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestro reposo, Cristo es todo en nuestras vidas, Cristo es el que lo llena todo. Pero en medio de eso, mucho de pronto hemos hablado acerca del poder de la cruz, hemos hablado de verdad de la realidad que Dios hizo a través de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, y que gracias a la muerte y resurrección de Cristo todo es posible. ¿Por qué? Porque fue llevada la redención del hombre. Pero solamente no podemos hablar, muchas veces hablamos de la muerte, de todo lo que Cristo hizo en esa cruz. Pero algo muy importante, mis hermanos, si no hubiese resurrección, vemos algo, dice en 1 Corintios 15:14, el apóstol Pablo, dice: ahora cuando hablamos de la resurrección, esto viene a traer esa como que dice, esa validez a todo lo que Cristo habló, porque allí en 1 Corintios 15:14, el apóstol Pablo y dice que si Cristo no resucitó, en vana es la fe que nosotros tenemos, es vana la fe que nosotros tenemos. ¿Por qué? Y no solamente dice vana la fe, sino vana la predicación. Y seríamos hallados falsos testigos de Dios, pero Cristo resucitó. Amén. Cristo resucitó y vive por los siglos de los siglos. Y cuando entendemos la excelencia del conocimiento de Cristo, entonces, cuando vamos a entender todo eso, todo lo que Cristo hizo, todo lo que trajo a nuestras vidas, entonces yo le digo: Señor, tú comienzas a quitar de nosotros las estructuras mentales, tú comienzas, Señor, a que cada uno de nosotros nos lleve, haya una sed, porque eso es lo que Dios quiere, que tengamos sed de Él. Una sed por conocerle más, una sed de Él a fin de conocer el poder de la resurrección en nuestras vidas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es saber que Cristo hizo con su muerte y resurrección. Pero tenemos que aprender a entender que hizo Cristo primero, y pues su muerte y su resurrección. Entonces, la resurrección de Cristo trajo cambios. Claro que trajo cambios a las vidas. Trajo cambios. ¿Y por qué trajo cambios? Porque cuando comenzó a darse todo, los discípulos él les había hablado muchas veces de su muerte y de su resurrección. Sí les había hablado. Mira que les había hablado, les había dicho todo lo que se venía sobre sus vidas. Pero algo que vemos, que lo primero que pasó fue que Jesucristo, tenemos que entender algo, Jesucristo en nuestras vidas vino a cumplir todo. Al pueblo judío que estaba esperando un Mesías, recuerde que Cristo fue profetizado en todo el Antiguo Testamento. Y el pueblo judío estaba esperando un Mesías. Entonces Jesucristo vino a cumplir la ley, toda la ley en Él. Toda la ley en Él. Y al mismo tiempo vino a establecer un nuevo pacto. Por eso, cuando hablamos de eso, vamos a entender que cuando Cristo nace, Él nace estando todavía la ley. Recuerden que Juan el Bautista es un profeta todavía del Antiguo Pacto. Pero Él vino a cumplir, Él vino a hacer todo aquello que no se había podido cumplir. Él lo vino a cumplir en sí mismo, porque traía consigo un nuevo pacto. Es por eso que para comprender a Cristo también necesitamos comprender la resurrección y esa eternidad o eso grande que Él trajo con Él. Una de las cosas que vamos a
entrar y vámonos al libro de Hebreos, capítulo 8. Vamos a estar leyendo el versículo 8. Y vamos a ver aquí una profecía en la cual Dios habla. Dios profetizando. Dios está profetizando, y el libro de Hebreo exactamente está profetizando esa palabra que se había dado. Dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Vamos a dejarlo un momentito ahí. Entonces yo decía, Dios está profetizando, y el libro de Hebreo precisamente está profetizando de esta palabra que se había dado, y decía que venía un nuevo ¿qué? Pacto, pero que este pacto iba a ser totalmente diferente al pacto que hice con sus padres, y que bajo el nuevo pacto bajo este nuevo pacto que había, iba a ser totalmente diferente al antiguo pacto. Esto iba a traer muchas cosas en nuestra vida. ¿Y en qué estaba basado el pacto antiguo? ¿En qué estaba basado ese pacto antiguo? Ese pacto antiguo estaba basado en un tiempo en que la tierra y el cielo, podemos decir, estaban separados. Sí, recuerden que por un momento vemos allí en el Génesis, cuando allí Jacob tiene un sueño de una escalera que bajaba. ¿Por qué? Porque era algo que iba a venir, que ángeles subían, ángeles bajaban, pero estaba totalmente separado cielo y tierra, estaba totalmente. Dios se manifestaba a través de los profetas y les hablaba, y fue hablando a través de Jesús mismo. Entonces, como vemos algo, la profecía en el Antiguo Testamento que se estableció a través de cada uno de ellos, hablaba a través de mandamientos. ¿Qué hacían ellos? Dios les habló a través de mandamientos, les habló a través de estatutos, les habló a través de fiestas religiosas que ellos tenían que celebrar. Y vemos todo eso, y tenían ellos que hacer muchas cosas en lo cual iban a manifestar lo que iba a venir. Pero este pacto que traía Jesucristo era un pacto totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios está tratando con el hombre externamente. Todo ellos lo hacían por vista. Todas las cosas lo hacían y ellos miraban. El tabernáculo era totalmente visible. Pero ese tabernáculo estaba representando totalmente ¿a quién? A Jesucristo. En cada cosa que había en el tabernáculo estaba apuntando a Cristo. Pero era algo totalmente externo. Pero Cristo vino a hacer un pacto en el cual ya no era externo, sino era interno. Cuando nosotros los hijos de Dios apuntamos, todo lo que Dios quiere hacer ahora en nuestra vida lo hace de adentro hacia afuera. Los cambios que vienen para tu vida, para mi vida, cuando recibimos a Cristo, vienen de adentro hacia afuera. Él no va a transformar en tu vida algo externo. Es por eso que la iglesia y el apóstol Pablo, y a lo largo de la palabra, y comenzamos a hablar en el Nuevo Testamento, comienza a hablar que ya nosotros no podemos andar por vista, porque ahora estamos en un nuevo pacto. Ahora estamos allí en ese poder de la resurrección. Ahora nosotros tenemos que caminar por fe y no caminar por vista. Ahora yo camino por fe. Ya no va a haber más rituales, ya no se va a necesitar más de animales que tenían que ser sacrificados. ¿Por qué? Porque ahora Dios está diciendo que va a ser un nuevo pacto aquí en Hebreo. Pero que este pacto no tiene nada que ver con el antiguo pacto. ¿Y por qué no tenía nada que ver? Dios decía, ¿por qué? Porque Jesús vino a traer un nuevo pacto que estaba basado con su resurrección. Mientras Cristo estuvo caminando, Él hizo todo y estaba cumpliendo totalmente la ley.
Y aún en su muerte y resurrección vamos a mirar también cómo Él termina cumpliendo la ley. El nuevo pacto tenía que ver con Dios habitando en el hombre, yo decía ahorita mismo. Pero para eso teníamos que entender algo. Que nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que entender de verdad. Que Dios quiere que entendamos lo que Él está diciendo. Allí en Hebreo, cuando seguimos leyendo, yo leí hasta el 9, dice: por lo cual este es el pacto. Aquí comienza a detallar cuál es el pacto que quiere hacer. Haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Dice: y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus justicias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Recuerde que aún Joel dijo que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. En este tiempo, de pronto, cuando vemos niños predicando, niños profetizando, vemos todo, el cumplimiento del pacto. Dice que nadie iba a enseñar a nadie, ya no iba a ser algo externo, ya no iba a ser transmitido de padre a hijo. Tenemos, nos dice la palabra, que cuando enseñamos al niño en su camino, que fuera hijo, no sé qué, no se apartará. Nosotros a ellos le transmitimos la fe, la confianza, porque yo lo creo que Dios es un Dios de pactos. Yo lo creo que lo que Dios ha derramado sobre mi vida es un Dios de generaciones. La ha derramado también sobre mi familia y sobre mis generaciones, mis hermanos. Amén. Él es un Dios de generaciones. Pero cuando nosotros eso vamos a comenzar a orar, vamos a comenzar y vamos a entender los diseños de Dios. Que cada cosa que Dios hace, lo hace, ¿sabes? Cuando nosotros entendemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Si tú estás orando por tu familia, si tú estás orando por tu hijo, entonces vas a entender eso. De pronto un día simplemente hay un cambio. ¿Pero por qué? Porque tú allí comenzaste a orar, tú comenzaste a entender, tú comenzaste a decirle: Señor, revélame. ¿Qué tengo que cortar? Señor, revélame, Señor. ¿De a dónde viene todo, Señor? Entonces comenzamos y Dios comienza a hacer esa obra grande y maravillosa en nosotros. Pero para que nadie enseñe a nadie, también vemos algo que Jesucristo vino predicando. Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, que es necesario un cambio de ¿qué? De mentalidad. Es necesario tener la mente de Cristo, tener un cambio en nuestras vidas, tener totalmente el poder de la resurrección viviendo en nosotros. Arrepentido. Si no hay cambio en mi mentalidad, voy a seguir viendo las cosas como las veía. Voy a seguir viendo ese Dios lejano, a ese Dios que sí puede, que voy a ver que cuando el reino venga. Cristo trajo consigo el ¿qué? El reino. Entonces, Jesucristo vino a establecer, óiganlo, un reino interior. Pero mientras estaba caminando, yo creo que Jesucristo hizo todo. Vemos la resurrección de Cristo. De pronto dicen que resucitó un domingo, dicen que resucitó un sábado. Pues, si lo vemos por la parte de todo lo que vino a cumplir Cristo, yo lo diría que resucitó un sábado terminando la tarde, porque Cristo es nuestro reposo. Amén. Y sobre eso tengo algo que Dios me ha dado, pero de pronto no hasta ya no es la prédica hoy. Hoy voy a estudiar sobre la resurrección y de pronto un día sobre lo que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos cuenta del viernes a domingo, tampoco hay 3 días y 3 noches, ¿cierto? Y Dios me ha dado y me ha hablado sobre eso. Y un día de esto les voy a traer el mensaje. Entonces, Cristo lo creo, porque Cristo es nuestro Shabbat, nuestro reposo. El Sabbat no se instituyó con la ley. Y el Sabbat se instituyó cuando se creó la creación al séptimo día. Dios que descansó de toda la creación. El Sabbat nos está diciendo, el descanso nos está diciendo que Cristo, que el Señor hizo toda la creación. Y después se gozó y dijo: todo es bueno. Todo está bueno. Entonces entró en el reposo. ¿Para qué? Para que el hombre que él hizo entrara en el reposo. Y Cristo vino a hacer eso. Cristo vino a traerle un reposo a toda la humanidad perdida. A toda la humanidad que estaba sin Cristo. A toda aquella humanidad que estaba alejada de la gracia y de la misericordia de Dios. Aquella humanidad
sabe que no entendía y estaba ciega. Tanto es así que los fariseos ni aún sus discípulos entendieron lo que Cristo les venía hablando. Y yo creo cuando vemos que Jesús comenzó a hablar, le llegó un momento cuando nosotros vemos ahí en Marcos 7, 26, 27. De pronto no se lo voy a leer, pero lo leo si quieren luego ustedes allá para el tiempo. En Marcos 26 y 27, al 27, habla de una mujer, de la mujer sirofenicia, ¿verdad? Y esta mujer sirofenicia dice que tenía a su hija y llega a Cristo y le dice: mi hija está mal. Ay, sácale para que me ayudes a sacarle el demonio que tiene en su hija. Está endemoniada. Pero Jesucristo, ¿qué le dijo? Le rogaba que ya se fuera de su hija el demonio. Entonces Cristo le dijo algo, que no estaba bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En pocas palabras le estaba diciendo: mi ministerio está prescrito sobre el pueblo de Israel. Cuando Cristo de Nazaret, Cristo en carne, caminó, su ministerio estaba prescrito para la nación de ¿quién? De Israel. Había venido esa gran visitación que ellos estaban esperando. Por eso él dijo que no se le vaya a pasar el tiempo de su visitación y no se den cuenta. Había venido para ello. Por eso esta mujer aún le dijo: Señor, aún los perros tienen derecho de comerse las migajitas que caen de la mesa, Señor. Y los perrillos se la comen, Señor. Y Jesús se gozó y dijo: oh mujer, grande es tu fe. Como creíste, te sea que. Y dice que fue libre su hija. Pero aquí no estaba diciendo: yo no vine a traer, yo lo que vine a traerlo fue. ¿Por qué lo vino a traer? ¿Será que nosotros fuimos, como diríamos por ahí, fuimos de segunda? No, él vino a cumplir primero la ley. Él vino a traerle el ministerio al pueblo de Israel. Él vino a testificar a Israel y al mundo entero que era el Cristo y el Mesías prometido. Amén. A ese rey que estaban esperando. Esto significaba que Jesús de Nazaret, Jesús hecho carne, su ministerio fue venir a cumplir el Antiguo Testamento. Todo lo que se había profetizado por él, eso vino a ser él, ¿sabe? Lo que se había profetizado. En 1 de Pedro 1, versículo 10 y 11, habla así, le dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Oye eso, que estaba en ellos, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, de antemano profetizaba los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Ellos estaban profetizando, pero aquí el apóstol Pedro en su carta dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ¿quién? En ellos. Cristo es el Espíritu de la profecía. Cristo se venía predicando en todo el Antiguo Testamento, a través de sus profetas, a través de los siervos, a través de ¿qué? De los salmos, a través, ahí vemos viendo, vino profetizando, porque dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, venía profetizando lo que venía, lo que iba a traer el Mesías, los sufrimientos que iba a pasar, pero también a través de esos sufrimientos íbamos a ver la gloria poderosa que iba a traer todo eso. Cuando entendemos eso, que Pedro está anunciando eso, entonces Jesús vino a cumplir el nuevo pacto. Jesús viene a cumplir el nuevo pacto. Y este nuevo pacto tiene que ver con la resurrección. Entonces, la primera cosa yo decía es que la resurrección hubo cambio. Pero algo más que pasa es que la resurrección de Jesucristo impactó a sus discípulos. Imagínate, sigue impactando por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo no iba a impactar a los discípulos? Aunque Jesús había profetizado su resurrección, los discípulos no le creyeron. Pero no le creyeron no porque no le creyeron a Cristo, sino porque no entendieron, mis hermanos. Ellos no entendieron. Y vemos que Jesucristo les venía hablando ahí en Mateo 20, versículo 18 y versículo
versículo 19, Jesús tomó a sus 12 discípulos y dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan. Le azotarán y lo crucifiquen, mas al tercer día, dice, resucitará. Amén. Dice que al tercer día iba ¿a qué? A resucitar. Ahí en Mateo 16, 21 dice que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero vemos que sus discípulos, cuando María fue a contarles de la resurrección de Jesús, ellos tenían miedo y estaban llorando y no lo creyeron. ¿Y dónde está eso? Está en Marcos 16, versículos del 9 al 11. Ellos tenían miedo y no le creyeron. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué no le creyeron? Porque la resurrección tiene que ver con el reino de Dios. Y Jesús va a pasar 40 días para que ellos entendieran, para enseñarles todo. Va a pasar 40 días. Cuando nosotros nos vamos al libro de Hechos, al libro de Hechos, capítulo 1, vamos a mirar desde el versículo 1 al 4, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Dice que apareciéndoles estuvo con ellos, ¿cuánto? 40 días. 40 días estuvo. Y tiene que ver, vemos allí, yo decía, Jesús va a pasar 40 días. Y estos 40 días tenía que ver también, vemos allí, con el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. ¿Por qué? Porque era necesario que Jesucristo, ¿sabe qué? Preparar a quién, a sus discípulos. Note los días más importantes que Jesucristo pasó con ellos en esos 40 días. Él les enseñó, hablándoles directamente, les hablaba sobre el reino de qué, de los cielos, dice el libro de qué, de ellos, hablándoles al reino de Dios, les hablaba. ¿Por qué es importante estos 40 días? ¿Qué les estaba hablando Jesús? Necesitaban un cambio de qué, de mentalidad, mis hermanos. Necesitaban un verdadero arrepentimiento. Amén. En esos 40 días ellos necesitaban un verdadero arrepentimiento, un cambio de mentalidad, porque ellos ni siquiera habían entendido lo que Jesús había venido a hacer. Y comienza a explicarles, y vemos allí cuando nos vamos al libro de Lucas, vamos a mirar en el capítulo 24 y en el versículo 44. Estas son las palabras que os hablé. Les comienza a explicar, les dice: lo que yo les hablé, esas fueron las palabras. Ustedes no han entendido, están así con miedo, con temores, pero estas fueron las palabras que yo les hablé, aún cuando estaba con vosotros. ¿No se acuerdan todo lo que les hablé, lo que les profeticé? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ellos se quedaban como que, sí, yo me acuerdo. Ah, sí. Pero ¿qué tuvo que hacer
Cristo cuando le dijo eso, entonces dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Pero fue necesario que le abriera el entendimiento. Cuando le dice abrir el entendimiento, que en ellos hubiera una mente ¿qué? Nueva. Que hubiera una mente nueva. Cuando llegamos a Cristo, nosotros llegamos con mi mentalidad vieja, llegamos con nuestra estructura, con nuestra cultura, con lo que me enseñaron, con lo que yo traigo, con lo que yo pienso, hasta donde yo pienso que la Biblia es correcta, y recibo a Cristo y digo, soy una nueva criatura, pero sigo enfocándome en lo mismo. Cristo quiere, ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Que Él vino a traer con la resurrección. Él vino a traer algo nuevo en nosotros. Ahora en nosotros está morando el Espíritu Santo de Dios. Y si Él mora en mí, yo cuando voy a leer la palabra, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo hable. Que la voz que en mí salga sea la voz que está en mí, que es el Espíritu Santo morando en mí. Que lo que Él diga y lo que Él quiera cambiar en mí, yo lo hago y yo lo hago. Aún de pronto me va a costar, de pronto algunos no lo van a ver bien, pero si el Señor me dice, el Señor va a traer cambios y cambios para bendición en mi vida. Él lo va a hacer. Entonces, Jesucristo le estaba hablando todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, y se cumplió. Y esto lo habla Jesús apareciéndose, dice, durante 40 días después de la resurrección. Él comienza a hablar sobre todo esto. Jesús tenía que cumplir el antiguo pacto. ¿Para qué? Para ascender al cielo y mandar al Espíritu Santo de Dios de la promesa. Pero era necesario que se cumpliese ¿qué? Todo. Por eso él pudo decir, completado es, ¿cuánto qué? Cuando iba ya a morir. Señor, se ha sido completada tu obra, lo que me mandaste que hiciera, lo he terminado. Entonces cuando vemos eso, Él no quiere de nosotros de verdad que nosotros hagamos nada, porque es que ya Él lo hizo todo por nosotros, hermano. Ya Él lo hizo todo por nosotros. Y cuando vemos aquí vamos a entender de verdad por qué es tan importante esos 40 días Él hablándole del reino de Dios. ¿Por qué sería tan importante esos 40 días? ¿Por qué? Porque yo decía, si Él necesitaba cambiar esa mentalidad en ellos necesitaban establecer el reino dentro de ellos. Amén. El reino dentro de ellos. Tú y yo tenemos el reino, tenemos al Espíritu de Cristo morando ¿dónde? En nosotros. Y yo necesitaba, ¿por qué? Porque iba a venir sobre ellos algo tremendo. Cuando viniera el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Iba a venir una persecución. Y Dios dice que cuando en la época de Nerón le tiraban a la gente para que los leones se los comieran. Iba a venir una persecución tremenda sobre la iglesia. Pero ellos tenían que tener claro de verdad quién era Cristo y qué era lo que estaba haciendo en sus vidas. Entonces, cuando nosotros vemos el nuevo pacto empieza en Jesucristo con la resurrección de Cristo. Cuando Jesús toma la Santa Cena en Mateo 26 al 28, dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed en ellos todos. Porque esta es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramado. ¿Para qué dice allí? Remisión de pecados. Amén. ¿Para remisión de qué? Está diciendo para perdón de pecado. Este es mi nuevo pacto, para perdón de pecado. Entonces vemos que con sus discípulos toma la copa, con sus discípulos, y dice que este es el nuevo pacto de mi sangre. Note que el nuevo pacto empieza, el nuevo pacto no empieza con el nacimiento de Jesucristo, porque todavía Jesús necesitaba cumplir toda
la ley y los ¿qué? Y los profetas. Él anunció el nuevo pacto en esta Santa Cena. Pero, ¿sabes? Totalmente comienza a darse con la resurrección de ¿quién? De Cristo. Él anuncia lo que va a venir, todas las cosas. Esa sangre derramada, lo que iba a traer, la sangre de Cristo que se derrama. Es más allá de predicar la salvación, de decirle nada más, ese precio tan grande, ese precio de sangre, esa resurrección trajo algo grandioso a nuestras vidas. Entonces, cuando Él pasa 40 días hablándoles de modo que cambiaran su modo de pensar, entonces Él hizo algo. Cuando ellos entienden totalmente las Escrituras, entonces ellos están preparados. Ellos están preparados porque ya no van a mirar a un Cristo, ya no van a mirar a un hombre, ahora van a mirar al Cristo glorioso, que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Ese es el que nosotros miramos. La iglesia no puede nada más hablar de un Cristo histórico. El mundo habla de un Cristo histórico, de estas fechas, todo esto que pasó toda esta semana, y lo hace como recobrando algo histórico. Pero la iglesia no habla de un Cristo histórico. ¿Por qué? Porque Jesucristo se levanta de los muertos y venció, y Él vive y vive por los siglos de los siglos. Y la muerte ya no puede esclavizar, mis hermanos. Ya la muerte no puede esclavizar nada. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a mirar todas las cosas grandes que Dios hizo para con nosotros. Todo lo que Él quiere hacer. Y como tercera medida vemos algo más. Después de que ellos entendieron el hecho de la resurrección y su vida fue transformada totalmente. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo impactó sus vidas, pero ellos tenían miedo, recuerdan. Pero después que ellos entendieron esos 40 días que Cristo pasa con ellos, entonces de verdad su vida sí es transformada. Los discípulos comenzaron a cambiar de actitud, porque cuando el Espíritu Santo obra en tu vida no puede quedarte igual. Tu vida no puede quedar igual. Si está igual tu vida, es porque el Espíritu Santo no ha obrado en ti. Entonces, la vida eterna es la resurrección de Jesucristo. En esos 40 días, el Señor crea con ellos un verdadero arrepentimiento, pero ese verdadero arrepentimiento iba a traer en algo en ellos, una transformación totalmente. Ellos iban a traer en ellos un entendimiento total del reino. Iban a entender de verdad lo que el Señor quería hacer. A medida que entendemos el reino de los cielos, vamos a entender que Jesús en esos 40 días hablándoles del reino, porque había pasado algo. Jesucristo había pasado diciéndole: el reino de los cielos va a venir, el reino de los cielos se ha acercado, buscad el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero ahora el reino de Dios estaba en medio de nosotros. Ahora el reino de Dios está en medio de nosotros. Está en medio de nosotros. Entonces, Él decía: yo he venido a traer el reino de ¿qué? De mi Padre. Jesús dijo: yo he venido, y pues si yo he venido a traer el reino de mi Padre, entonces buscad el reino. Buscad ese reino y buscad esa justicia. Si ustedes buscan esa justicia, todo lo que ustedes entiendan, las demás cosas van a venir añadidas, porque el reino sobre sus vidas le va a traer esa revelación, le va a traer esas añadiduras, le va a traer todo aquello por lo cual nosotros vamos a entender el diseño y el propósito de Dios, y vamos a entender que Dios entonces va a comenzar a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Entonces, todo esto, los fariseos le preguntaron y Él comenzó a decir todo eso en presencia de ¿quién? De sus discípulos. Entonces, cuando vemos eso, a medida que nosotros, vuelvo e insisto, conocemos el reino de Dios, vamos a ¿qué? A conocer de verdad quién es Cristo, pero también vamos a entender y vamos a comenzar a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. A medida que tú conoces el reino, vas a comenzar a ser llena del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que estar
listo, preparado. Tenemos que estar ya percibido, porque a medida que tú conoces el reino, vas a comenzar a ser llena. Amén. 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 Entonces, cuando nosotros entendemos eso, no vamos a mirar el reino como un futuro. El reino de los cielos está en medio nuestro. Él está en medio nuestro. Y aún a veces queremos llevar las cosas por vista. No, el reino de los cielos no es por vista, es por fe. Aún Jesucristo, allí en Juan 18, en el versículo 35 y 36, cuando Jesús fue llevado delante de Pilato, dice que éste le comenzó a decir: oye, entonces tú eres el rey de quién? De los judíos. Tú eres el rey de los judíos. Ahí en el versículo 33 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Pero en el versículo 34 vemos algo. Le respondió Jesús: le respondió Jesucristo, le dice: para esto mismo he venido, ¿verdad? Le digo: tú lo has dicho de mí, no yo. ¿Ah? ¿Quién fue el que lo dijo? Pilato, no yo. Pero lo único que te quiero decir es que mi reino no es de qué, de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, yo hubiera gente armada peleando por quién, por mí, para impedir que ustedes me mataran, en pocas palabras. Pero algo que quiero que entiendan, que mi reino no es de aquí. Entonces, el mismo Cristo dijo: el reino no es visible, el reino es espiritual. Entonces, él tenía de pronto la oportunidad y allí delante y decir: sí, el reino no es de este mundo, no es vuestro, no fue llevado, pero de aquí en adelante, a un tiempo, el reino sí va a ser visible. Él no dijo, él dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Entonces es importante que en este tiempo volver a las Escrituras y dejar que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, porque el reino de Dios es la manifestación gloriosa del hombre en nosotros a través del Espíritu Santo, cuando le recibimos a Él como el único y verdadero Salvador, el Espíritu de Cristo. Recuerda que Cristo trajo el reino porque venía cargando el reino dentro de Él. Él estaba ungido con el poder del Espíritu Santo en su vida. Amén. Entonces, es la resurrección que manifiesta a través del derramamiento del Espíritu Santo todo lo que el Señor dijo en su palabra. Ahora ese nuevo pacto, mis hermanos, ahora nosotros somos partícipes de ese nuevo pacto. Somos partícipes de todas las promesas. Somos partícipes de todo lo que trae ese nuevo pacto. Entonces, si no tenemos ese entendimiento del reino, tampoco vamos a tener entendimiento total sobre el Espíritu Santo. A medida que conozco el reino, a medida que soy lleno de la revelación del Espíritu Santo. Entonces, en ellos pasó algo muy grande. Y vemos allí en el libro de Hechos, capítulo 2, una transformación tan grande en sus vidas. Hechos, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 22. Este es el primer mensaje después de ser lleno del Espíritu Santo, transformado. Ya ellos ya habían recibido la primera parte, habían sido abiertas su mente, y ahora comenzó el Espíritu. Cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, entonces en ellos pasa algo grandioso, son transformados totalmente, porque el reino llega impactando totalmente sus vidas. Varones israelitas, oíd esas palabras: Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este ha entregado él, por él, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendites y matáis
por mano de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Porque David dice de él, que veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás del gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy, pero siendo profetas y siendo que el juramento que dio Dios a su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni de su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra del Dios, y habiéndole resucitado del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto de vosotros que veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice que al oír esto, en el versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo: arrepentíos y bautícense. Oye, ellos venían cargando, ellos sabían las escrituras desde el Antiguo Testamento, pero a Pedro el Espíritu Santo le había traído la revelación de todo lo que había pasado, qué era lo que había venido, qué era lo que había querido hacer David con esas palabras, que todas las cosas ahora a él las escrituras se le habían abierto totalmente. Ahora había entendido totalmente la resurrección, la muerte y todo lo grandioso que Cristo había venido a hacer. Y cuando le dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No sabíamos que eso era lo que se estaba profetizando, pero lo habían leído miles y miles de veces, pero ahora se la había hecho viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, la palabra de Dios. Amén. Ahora se les había hecho viva, y dice que se compungieron y les arrepentidos. Lo único que tienen que tener es tener un cambio de mentalidad, romper esas estructuras y dejar ahora que el Espíritu Santo de la gracia comience en cada uno de nosotros a hacer algo nuevo, a ser revelado, a que Él comience a llenar y a cambiar todo. Entonces es la resurrección la que se manifiesta, es esa resurrección la que hace. Entonces, a medida que yo entiendo la manifestación de la gloria de Dios que desciende, que Él dice la palabra que Él descendió, que Cristo descendió a las partes más bajas del infierno. ¿Para qué? Dice, para destruir el imperio de la ¿qué? De la muerte, el imperio del diablo, para arrebatarle al demonio, al diablo, para arrebatarle toda y liberar a los cautivos que tenía allí presos, para arrebatárselo, como dice el libro de Efesios, que llevó a todos los que tenía cautivos, se los llevó con él, en Efesios creo que 4. Entonces vemos eso, y el poder de esa sangre de Jesucristo derramada, el poder de esa sangre que Cristo fue derramada, ese poder de la sangre de Jesucristo, entonces para resucitar y comience el Cristo de la gloria, comience a ser Jesucristo, el Cristo de la gloria que ascendió. Él ascendió de las partes más bajas, ascendió ¿a dónde? De la tierra, ascendió arriba, y dice, y llevándolo todo, y se sentó a la altura, a la diestra del Dios que es Padre. Él se sentó y fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, y su plenitud llena toda la tierra. Amén. Su plenitud llena todo. ¿Será que nosotros, cuando tienen esto, sabes, cuando yo digo que Cristo vino, de pronto alguito que voy a ver, de pronto es un tema más adelante, lo voy a explicar, es que ¿qué? Vemos que Cristo, cuando Cristo muere, Cristo es la Pascua.
con su muerte, con su resurrección, con su muerte, sepultura y resurrección, Cristo allí terminó de cumplir la ley. Cristo, esa Pascua, la Pascua era pasar de largo, ¿verdad? Pasar de largo. ¿Por qué? Porque los primogénitos en Egipto, todos los primogénitos de Egipto fueron muertos, pero los hebreos que no murieron. ¿Por qué? Porque estaba la sangre, la Pascua, que decía que donde viera la sangre, la muerte tenía que pasar ¿de qué? De largo. Entonces, con su muerte, con ese derramamiento de esa sangre, ¿sabes? Allí estaba cumpliendo la Pascua. La muerte ya no lo podía retener más. Y allí, con su sepultura, vemos los sufrimientos que tuvo que pasar Cristo. Pero en medio de esa sepultura y esos sufrimientos también estaba representando, mira la fiesta de ellos, estaba representando allí, yo decía que los panes sin levadura eran los sufrimientos que habían pasado los judíos a lo largo del desierto. Cuando salieron de Egipto, los sufrimientos que pasaron antes de llegar al Mar Rojo, que casi que Faraón los coge, ¿verdad? Y los atrapa. Esos sufrimientos, entonces, ellos comieron panes sin levaduras. Y esos panes sin levadura estaban representando esos sufrimientos. No tenían levadura, no tenían nada. Entonces, Cristo con su sepultura, con esos sufrimientos, ¿sabe? Allí Él era ese pan, esos panes sin levadura. Ese pan que vino a quitar la levadura que había en el mundo. Ese pan que vino a quitar la levadura de maldad, en el cual el imperio de la muerte tenía todo cogido. Pero ahora Él quitó todo. Él como el pan sin levadura, cuando comienza a llegar en mi vida y comienza a quitar todo lo que no le agrade. Pero allí dice con su muerte y su resurrección, cuando Cristo resucita, Él resucita como la primicia. Amén. Él es la primicia ¿de qué dice la palabra? Que entre muchos que hermanos, ¿verdad? Recuerda que no habían, porque era el único en ese momento, porque todos estaban en delito y pecado. Pero allí Él iba a ser la primicia de muchos, que si Él vive, yo vivo con Cristo. Que ahora somos uno con Cristo. Entonces Él era la primicia. Entonces, cuando vemos algo, cuán importante cuán importante cuando nosotros damos una primicia, y le estamos diciendo a Él, cuando nosotros decimos, es que le estamos diciendo, porque Él es esa masa, Él es el que todo lo limpia. Cuando nosotros estamos, el que todo lo hace, es esa primicia especial en Cristo. Cuando tú estás dando una primicia, te estás diciendo, para que Él en cada uno de nosotros haga y ponga cada diseño que Él hizo de mí, lo que está escrito en el cielo de mí. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a entender que Cristo no solamente cumplió la ley, sino que murió, pero que resucitó. Y cuando resucitó, nos trajo a todos nosotros a Él mismo. Amén. Nos atrajo a Él. Y todo aquel que le recibe como el único y verdadero Salvador, y tiene de verdad, y se arrepiente, un cambio de mentalidad, y bautícese, dice Pedro, entonces comienza el Espíritu Santo a hacer la obra perfecta. No es la obra mía, es la obra perfecta de Cristo. Es la obra en la cual te dice que tú y yo somos hermanos y que somos santos, porque somos apartados. Aquí estamos, de pronto yo estoy aquí viendo, pero sé que en las redes están viendo, y a pesar de que no están aquí, estamos en unidad, estamos en el Espíritu, estamos juntos, estamos escuchando. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a entender la manifestación gloriosa de lo que Cristo hizo. Él trajo la resurrección, Jesucristo lo hizo. Entonces, Él es el fundamento de nuestra fe. Entonces, Él es ese fundamento de mi fe. Él es el fundamento. Si Cristo no hubiera muerto, entonces vana es mi fe. Pero Él es el fundamento de mi fe. Por eso le tenemos que entender. Y creo que esto es un tiempo que tiene que ver de verdad con restaurar. Todo lo que se está viviendo a nivel mundial, mi hermano, esto es un tiempo que se tiene que ver con ¿qué?
con restaurar la presencia de la gloria de Dios. Amén. Dios quiere restaurar eso, su presencia, la presencia de la gloria de Dios. Él no se lo va a pedir al mundo, porque el mundo está ciego, está sordo. Él le está pidiendo eso a su iglesia. Restauremos su presencia. Cuando pasa algo, no es por el mundo. Cuando pasaban las cosas, cuando Jonás iba en el barco, no se hundió el barco por los que estaban con Jonás, se hundió por Jonás, porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando venían las plagas y todo, cuando venían las cosas, ¿sabe? Cuando vemos a lo largo del Antiguo Testamento, era a causa del pueblo de Dios, cuando no estaba haciendo lo que Dios le agradaba. Es tiempo de restaurar. Es tiempo de restauración en medio de nosotros. Entonces, el que también nos llamó, Él nos ha justificado. Pero el que nos justificó, recuerde que Él también te santificó y nos glorificó con Él. Es el tiempo de que el pueblo pueda entrar en ese reposo, en esa glorificación. Por eso tenemos que darle gracias a Dios. Por eso tenemos que cada día ponernos delante de Él. Por eso cada día tenemos que decirle, Señor, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya, Señor. Te adoramos, exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias a ti, Señor. Gracias, poderoso Dios y maravilloso Señor. Porque solamente contigo, Señor, lo podemos hacer, Señor. Gracias, mi Rey amado, Señor, por tu poder, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, porque el poder de la resurrección, Señor amado, aleluya, Señor, en nuestra vida trajo cosas grandes y cosas maravillosas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde su vida, aleluya, Señor, que haga en cada corazón que me está escuchando, en el nombre de Jesucristo. Amén.